Hola, buenos días. Si la pregunta de hoy fuese ¿cuál es la preocupación principal de la sociedad argentina? Sin ninguna duda diríamos que la víscera más sensible, como decía Irigoyen, en el bolsillo. Inmediatamente después le agregaríamos la inseguridad. Y seguido a esto, la ocupación o la desocupación o la falta de trabajo. Si puntualizamos que esas tres cuestiones pertenecen a una sociedad que está en un debate abierto para saber de qué se trata desde hace bastante tiempo, tenemos que hacer un repaso hacia dónde va la Argentina y de dónde venimos. Es como que periódicamente aparecen los gobiernos que endeudan al país y atrás de esto los que se tienen que hacer cargo de pagar. Miren, cada vez que explotó la sociedad del punto de vista político, tuvieron que venir a hacerse cargo los representantes del sector que uno puede vincular en forma directa o indirecta al peronismo. Y esto pasó siempre. Pasó cuando el golpe de Estado del 43 estaba agonizando y Perón transformó ese golpe de Estado en una revolución. Pasó cuando en el 55 voltearon al gobierno de Perón y después no sabían cómo seguir y 2 años nomás pasado de eso, cuando llamaron al comicio, el voto peronista hizo a Frondizi presidente, que no cumplió con parte de lo que había pactado, por lo cual se le había dado el apoyo y el voto cuando estaba proscrito el peronismo. Y así sucesivamente, cada vez que gobernaron los no peronistas, la Argentina vio que en algún momento se incendiaba el proyecto de los que estaban y aparecía el peronismo como bombero. Pasó en el 2001, siguió pasando históricamente, hasta que finalmente cuando aparece un gobierno que de alguna manera estaba estableciendo algunas condiciones, inopinadamente ganaron los que venían a proponer todos juntos un cambio que era en realidad volver al infierno, es decir, volver al endeudamiento, volver a las cuestiones puntuales de ya no proscribir, sino perseguir con la justicia, y todo lo que conocimos con el gobierno amarillo. Pero la pregunta y la reflexión es, ¿por qué se llegó en ese tiempo y en ese momento a esa situación? Y entonces uno va a empezar a encontrar los propios yerros internos de lo que es el movimiento nacional. Miren, el movimiento nacional está compuesto esencialmente como columna vertebral por el peronismo. No hay una cosa más importante ni fuerte que el peronismo en la Argentina desde el punto de vista político y desde hace ya bastante tiempo. Han instalado por allí los no peronistas que hace 70 años que el peronismo gobierna, cosa que es una falacia, porque en realidad, si analizamos los años que Perón estuvo en el gobierno, 9 años la primera vez, un ratito del 73 al 74 cuando falleció, y después los gobiernos que se dijeron representar esa idea, como el caso de lo que ocurrió durante el gobierno de Menem, pasaron y transitaron por el campo enemigo. Y cuando todo parecía estar normalizado y que la cosa se había medianamente encaminado, un día Cristina dijo, si no le gusta lo que estamos haciendo, hagan un partido y preséntense en las elecciones. Hicieron eso. En realidad no hicieron el partido. Le robaron a López Murphy el partido, el PRO, y empezaron a construir desde allí y finalmente se presentaron y ganaron. Pero nos preguntamos por qué ganaron. Miren, ganaron porque a Scioli, que era el candidato oficialista, no lo acompañaron con la intensidad que había que acompañar. Y entonces transitamos y fuimos pasando de un lado al otro y fuimos saltando de palo en palo para ver de qué manera se podía prolijar esto. Y llegó un momento en que otra vez se pudo recuperar la opción y Cristina inventó a Alberto Fernández Pérez como candidato a presidente de la República. Bueno, ella no alcanzaba y sin ella no se podía. Ahora que está llamada a silencio, hay en el juego una sensación similar a la de Scioli. Gente que trabajó a la máquina, gente que cortó boleta, gente que no hizo lo que tenía que hacer con el candidato que ella misma y el resto de los que estuvieron de acuerdo hicieron y propusieron con Sergio Massa a la cabeza. A esta altura de los acontecimientos,
el voto a Sergio Massa no pasa por debatir ni por discutir el contenido político, sino como autodefensa. Porque del otro lado, absolutamente del otro lado, están los que vienen a exterminar toda posibilidad del movimiento nacional. Están los que vienen con proyectos absolutamente alocados que ni siquiera tienen asidero en la lógica del análisis de la economía mundial. Pero ellos lo proponen, la gente lo escucha y le cree. Y entonces, frente a esto que está pasando hoy, y un peronismo que está en debate abierto porque no tiene quien conduzca al peronismo, estamos frente a situaciones muy complejas y muy difíciles. En las últimas horas se fue de este mundo Oraldo Britos. Britos fue senador, diputado por San Luis y fue ministro de Trabajo, pero esencialmente a los 90 años, Oraldo Brito pertenecía a la generación de los que vieron nacer el peronismo, de aquellos que entendieron de qué se trataba. El ferroviario, de la Unión Ferroviaria, como tantos otros, llegaron con el peronismo a tener participación activa porque el movimiento obrero, porque Perón decidió, tenía una participación activa en la construcción del movimiento nacional. Cada sindicato, cuando vino el golpe pro-británico que volteó a Perón, cada sindicato se había transformado en un lugar de resistencia. Cada trabajador se había transformado en un nuevo activista para el regreso a la democracia. 18 años de proscripciones, 18 años. Pero no solamente esto. Para irse, primero masacraron a los que estaban porque bombardearon la Plaza de Mayo para echarlo a Perón, fusilaron en el 56 para que no pudiera volver nadie del peronismo, hicieron un verdadero estrago con todo y después llegó el turno de Onganía y apareció un ministro de Trabajo que creyó que entregándole las obras sociales, se llamaba Rubén San Sebastián, le iba a comprar la voluntad a los dirigentes sindicales y el sindicalismo siguió actuando y militando, pero se fue debilitando, se fue como perdiendo en esa efervescencia y el movimiento nacional empezó a darse cuenta que estaba haciendo agua porque el movimiento de los trabajadores ya no era lo fuerte ni lo participativo que había sido antes. Ya no había liderazgos, como el de Lorenzo Miguel, el del propio Gualdini, que fue una de las últimas referencias, el de Moyano, si ustedes quieren, un rato después. Ya no había ese tipo de circunstancias y el movimiento obrero se fue fragmentando, aparecieron varias 62 organizaciones y finalmente llegamos a este estado de asamblea propiamente del movimiento peronista. Y esta asamblea del movimiento peronista está en cada uno de los peronistas que no sabe a dónde ir, no sabe qué timbre tocar, no sabe qué puerta abrir, porque además hay un partido que supuestamente lo representa que está cerrado con candado y cadena y que lo abren de vez en cuando. Y entonces, frente a esta circunstancia, hoy llega el tiempo y el momento de imaginar y de pensar cuál será el futuro si el movimiento nacional termina diezmado como hoy está. La tarea es buscar la unidad. La tarea es construir una mesa de unidad peronista. La tarea es buscar la forma y la manera de que los que lleguen entiendan que el peronismo tiene una doctrina, una filosofía, una manera de vivir que no la están representando aquellos que dicen ser los que supuestamente llegan para hacer la acción que no hacen. Estamos en un momento muy difícil. Si Sergio Massa puede dar vuelta a la elección, habrá alguna posibilidad después para exigirle a Massa que cumpla con las cosas que viene diciendo ahora como ministro de Trabajo, pero si no es Massa y llega cualquiera de los otros proyectos, vienen por la clausura definitiva del movimiento obrero organizado y de la resistencia cultural del peronismo de estos tiempos. Estamos en debate abierto. La palabra la tiene el pueblo argentino y los dirigentes deben salir de abajo para arriba, porque de arriba para abajo ya sabemos lo que pasa. Cuando todos sepamos de qué se trata, no se va a poder engañar al pueblo. No se entregue, compañero, no se entregue. Dolorosa se repite la canción. No contentos con habernos entregado, nos
se esconde en la doctrina de Perón. Los leales parecemos disidentes, los ajenos pavonean su temor, y ahora más que nunca levantemos la bandera peronista del amor. No se entregue, compañero, no se entregue, a la patria hay que ponerle el corazón. Dale al bombo aunque salte la gilada, peronistas por Evita y Juan Perón. No se achique, compañero, no se entregue, porque somos la esperanza del país. Encendamos una luz para los necios que no entienden nuestra forma de vivir. Los leales parecemos disidentes, no aceptamos el olvido y la traición. Ya un día les hará juicio la historia por la noche de miseria y ambición. No se entregue, compañero, no se entregue, a la patria hay que ponerle el corazón. Dele al bombo aunque salte la gilada, peronistas por Evita y Juan Perón. Peronistas por Evita y Juan Perón. Peronistas por Evita y Juan Perón.